Para este ejercicio, entonces, pues debemos hacer las sumatorias individualmente de cada uno de los cuerpos. Entonces, pues vamos a empezar con el cuerpo 1. ¿Ok? A ver, ¿dónde tengo esto? Para el cuerpo 1, a ver si nos da el espacio para poder trabajar. Tendríamos entonces la normal, tendríamos el peso, tendríamos una tensión, ¿cierto? A esa tensión y teniendo en cuenta que vamos a tener varios hilos, pues vamos a decirle sencillamente la tensión entre el cuerpo 1 y el cuerpo 2. ¿Listo? Y seguramente vamos a tener una fuerza de rozamiento. Pero para poder determinar ese sentido de rozamiento, pues tenemos que primero eh, indicar en qué sentido consideramos que se va a mover todo. ¿Ok? Recuerden entonces que aquí tenemos que aplicar cualquiera de los dos criterios, el criterio de las masas o el criterio de la verticalidad. Si nos vamos por el criterio de las masas, pues la masa 3 es la masa más grande, por lo tanto consideramos que ese sentido va a tener mayor arrastre por el sentido de las masas. Y por la verticalidad también va a ocurrir lo mismo. La masa 3 tiene mayor verticalidad, por lo tanto ese sería el sentido que podríamos considerar que va a tener todo el sistema. Todo lo vamos a considerar que se mueve en ese sentido. Ahora sí, ya puedo determinar una fuerza de rozamiento. ¿Listo? Y comenzamos con plantear lo que va a ser nuestro eje de coordenadas. Recuerden que tomamos un eje como el sentido del movimiento y el otro eje en forma perpendicular. O sea que esto va a ser el eje Y este va a ser el eje X. Y ahora empezamos con las sumatorias. En sentido vertical, sumatoria de fuerzas en sentido vertical, ya sabemos que vamos a tener la normal menos la componente del peso, ¿cierto? Ya, como lo hemos visto varias veces, sabemos que esa componente del peso va a ser igual a W multiplicado por el coseno del ángulo. Y esa sumatoria sabemos que nos va a dar 0 porque ese cuerpo no se mueve en el sentido de Y. Este cuerpo no se mueve en este sentido. Por eso nos da 0. Sencillamente despejamos el peso que lo calculamos como masa por gravedad. La masa del cuerpo 1 es de 5, multiplicado por la gravedad 9,8 y eso multiplicado por el coseno del ángulo que tiene ese plano que es de 20 grados. Y ya con esto obtenemos nuestra normal. 5 por 9,8 coseno de 20 grados. Y eso me da 46,04. 46,04. Lógicamente, como es una fuerza, newtons. Y ahora planteamos nuestra sumatoria de fuerzas en el sentido horizontal. Entonces, en sentido horizontal tenemos la tensión entre el cuerpo 1 y el cuerpo 2 menos la fuerza de rozamiento menos la componente del peso, ¿no? Que sería W por el seno, esto es una W, por el seno del ángulo. Y esa sumatoria, como asumimos que sí se va a mover el cuerpo y además se va a mover hacia la derecha, masa por aceleración. Reemplazamos lo que sí conocemos, tensión entre el cuerpo 1 y el cuerpo 2, menos la fuerza de rozamiento que es mu, que vale 0,1,
multiplicado por la normal que acabamos de calcular, 46,04, menos la componente del peso, que es la masa, 5, multiplicado por la gravedad, 9,8, y multiplicado por el seno de 20 grados. Y esto nos va a dar la masa, que son 5, multiplicado por la aceleración. Resolvemos ahí, digamos que la parte numérica, que no tiene ningún problema. Entonces tendríamos 0,1 por 46,04. 0,4. Bueno, yo estoy colocando ahí ya la respuesta que tenía en el más 5 por 9,8 por el seno de 20. Y esto me da 21,36. Y esto es igual a 5A. Como tenemos dos incógnitas, pues no se puede seguir trabajando. Por lo tanto, por ahora dejamos esa ecuación. Ahora vamos con el cuerpo 2. El cuerpo 2 está en forma totalmente horizontal y va a tener entonces su normal. Bueno, esto para el cuerpo 2. Va a tener su peso. Vamos a tener la tensión entre el cuerpo 2 y el cuerpo 3. Y también vamos a tener de este lado la tensión entre el cuerpo 1 y el cuerpo 2. No hay más fuerzas. Ahora sí colocamos nuestro marco de referencia. Recordamos que el marco de referencia lo tengo que ubicar de tal forma que un brazo coincida con el movimiento. Por lo tanto, ese sería el... Profe, Dime. qué pena interrumpirlo. Profe, ¿cuándo es que hay componentes? Que a mí se me olvida. Cuando tenemos algún vector que no coincide con los ejes. ¿Con los ejes? Sí. Por Ah, ejemplo, ok. aquí date cuenta que los cuatro vectores coinciden con los ejes, ¿cierto? Los Sí, cuatro señor. coinciden con los ejes, por lo tanto, no hay descomposición. En cambio, en este caso, mira que, o en el cuerpo 1, que aquí no lo marcamos, pero esta era la sumatoria para el cuerpo 1, la de aquí. Entonces, mira que esta fuerza, es decir, el peso, no está ni en el eje X ni en el eje Y. Por lo tanto, ese peso sí lo teníamos que descomponer. Si no lo marcamos, pero este es el peso y este peso sí lo teníamos que descomponer porque no hace parte ni del eje X ni del eje Y. ¿Está claro ahora sí? Sí, profe, gracias. Listo. Y empezamos entonces con las sumatorias. Aquí tendríamos sumatoria de fuerzas en el sentido vertical y aquí tenemos solamente la normal y el peso negativo. Como ese cuerpo no se mueve en ese sentido, esa sumatoria igual a 0. Otra vez, ya sabemos que despejamos y sencillamente, aquí me falta otra fuerza. ¿Qué fuerza me falta ahí? La fuerza de rozamiento, chicos. Tensión. Ah, La fuerza de rozamiento me falta aquí, que también tiene que ir en este sentido porque ya sabemos que consideramos que ese cuerpo se va a mover es hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, aquí tendríamos la fuerza de rozamiento. Listo. Ya despejando aquí en nuestra ecuación, nos quedaría que la normal es igual a la masa de ese cuerpo, que son 6 kilogramos, multiplicado por la gravedad 9,8. Esa normal nos daría 6 por 9,8, daría 58,8. Ya sabemos, newtons.
Y ahora planteamos nuestra sumatoria de fuerzas en el sentido horizontal. Y en este sentido, entonces, tenemos la tensión entre el cuerpo 2 y el cuerpo 3, menos la tensión entre el cuerpo 1 y el cuerpo 2, menos la fuerza de rozamiento, y esto tiene que ser igual, como consideramos que sí se va a mover, masa por aceleración. Reemplazamos lo que sí conocemos. La tensión entre 2 y 3 no se conoce. La tensión entre 1 y 2 tampoco se conoce. Y la fuerza de rozamiento, pues, la podemos calcular, ¿cierto? Como mu, que vale 0.1, multiplicado por la normal 58.8. Y eso tiene que ser igual a la masa, que son 6, por la aceleración. Aquí, sencillamente, nos quedaría como t entre 2 y 3 menos t entre 1 y 2 menos 0.1 multiplicado por 58.88 nos daría 5,88. Y esto es igual a 6A. En esta ecuación estamos peor porque aquí tenemos son 3 incógnitas. Así que si no pudimos resolver una de 2, pues mucho menos una de 3. Y ahora entonces vamos a pasar al cuerpo 3. Entonces, para el cuerpo 3 tenemos el plano. Vamos a tener la normal. Tendríamos el peso. Tendríamos la tensión. Profe, siempre va a existir la fuerza de fricción en todos los objetos. Bueno, siempre que el cuerpo esté deslizándose sobre una superficie. Ya sabes que el concepto es ese. Si se está deslizando sobre una superficie, sí. Si no, no. Así de sencillo. Esta es la tensión entre el cuerpo 3 y el cuerpo 2, o entre el cuerpo 2 y el cuerpo 3. Eso no tiene ninguna, digamos que ninguna connotación. Ya sabemos que es entre ellos dos. ¿Qué otra fuerza tendríamos? La fuerza de rozamiento que nos hace falta, que iría también en este sentido. Fuerza de rozamiento. ¿Listo? Profe, en caso de caída libre no habría fricción con el aire. Sí, sí la hay. Pero recuerden que nosotros cuando vimos ese tema, dijimos que la condición era ideal porque nosotros no teníamos en cuenta ni la forma ni el peso de los objetos. Y resulta que de acuerdo a la forma que tengan los objetos, pues va a haber mayor o va a haber menor fricción. Listo, entonces esto sería el eje X y este va a ser el eje Y. Empezamos nuevamente con sumatorias. Otra vez, des en cuenta que los vectores están en el mismo sentido, o estos dos vectores están en el mismo sentido del eje X, ¿cierto? Tanto la fuerza de rozamiento como la tensión están en el eje X. La normal está en el sentido del eje Y, pero el peso no está ni en el sentido de X ni en el sentido de Y. Por lo tanto, el peso es el que tenemos que descomponer, ¿no? Entonces decimos sumatoria de fuerzas, a ver que lo estoy haciendo esto en negro, sumatoria de fuerzas en el sentido vertical, y ahí vamos a tener la normal menos el peso en el sentido de Y. Y eso es igual a 0. Ya sabemos que despejamos y esto sería igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo que se forma en ese plano, ¿no? A ver, vamos a recordar esos valores. Masa del cuerpo 3 es de 15 y el ángulo es de 70 grados.
Para este vamos a recortarlo aquí. La masa es de 15 y el ángulo es de 70 grados. Para las operaciones que hacemos de este lado, ¿no? Entonces nos quedaría que la normal es igual a la masa, que serían 15 por la gravedad 9.8 por el coseno de 70 grados. 15 por 9.8 por el coseno de 70. Y esto nos daría 50.28 por redondeo. Y ahora planteamos nuestra sumatoria de fuerzas en el sentido horizontal. Entonces, horizontalmente, ¿qué tengo? Tengo la componente del peso que está dirigida en sentido positivo. W en el sentido de X positivo. Y la tensión y la fuerza de rozamiento están en el sentido negativo. Menos P entre 2 y 3 y menos la fuerza de rozamiento. Y como eso se va a mover en el sentido positivo de X igual a masa por aceleración. Reemplazamos lo que sí conocemos, W en X, que lo calculamos como masa. Bueno, de una vez vamos reemplazando valores. Masa, que serían 15, por la gravedad, 9.8, por el seno, ¿no? Por el seno de 70 grados. Menos T entre 2 y 3, que no conocemos, y menos la fuerza de rozamiento, que sabemos que la calculamos como mu por la normal. Mu, que sabemos que vale 0.1, multiplicado por la normal, 50.28. Y todo eso igual a la masa, que son 15 por la aceleración. ¿Listo? En este caso, pues puedo resolver esto de acá y esto de acá, que se van a convertir en un solo número, ¿no? Entonces sería 15 por 9.8 por el seno de 70. Menos 0.1 multiplicado por el resultado que teníamos de antes. Y eso me da 133.11. Entonces quedaría como menos T entre 2 y 3 más 133. Coma 11. Y esto es igual a 15A. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Y tenemos una tercera ecuación donde volvemos a tener dos incógnitas. Para este caso, entonces, o para poder solucionar, pues tenemos que utilizar cualquier método conocido de solución de sistema de ecuaciones lineales, pero para tres variables. Entonces aquí tenemos tenemos dos ecuaciones y tenemos la tercera ecuación que acabamos de obtener. Voy a llevármelas todas para una sola hoja para hacer el procedimiento. Bueno, solucionar este sistema pues no va a ser realmente tan complejo. ¿Ok? Lo que vamos a hacer sencillamente es sumar esas ecuaciones que acabamos de obtener. Esta, digamos que era la ecuación 1, esta fue la ecuación 2 y esta que acabamos de obtener que fue la ecuación 3. La idea es que las sumemos todas al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Por qué las voy a sumar todas al mismo tiempo? Porque ustedes se dan cuenta que los signos de las tensiones están invertidos. Entonces, aquí me quedaría menos T2, T entre 2 y 3, más
133.11. Y esto es igual a 15A. ¿Ok? Vamos a quitar este marquito. Y sencillamente lo que voy a hacer es agruparlas. Vuelvo y repito, pues lo puedo hacer fácilmente porque las tensiones están en sentido o tienen signos contrarios. Entonces, aquí yo tengo T2, 3 y menos T2, 3. Se están cancelando. Mientras que aquí tengo T12 negativo y T12 positivo también se cancelan. Por lo tanto, lo único que me quedan son constantes de un lado y aceleraciones del otro lado. Entonces tendríamos 133 menos 2136 menos 588. Menos 2136 menos 588. Y esto me da 105.87 por redondeo. De pronto a alguien le sorprenda algún decimal por ahí, pero es porque yo tenía el último resultado y lo trabajé completo. 105.87. Y del otro lado podemos sumar todas las aceleraciones. 15A más 5A más 6A nos daría 26A. Y por último, pues pasamos a dividir el 26 y me dice que la aceleración es de 4,07. Profe, una pregunta. Mira, Ese paso final de sumar o pues de restar, ¿no importa el orden en el que pongamos los valores? no, mientras lo coloque con los signos que deben tener. Ok. Ya esto era lo que se pedía. Chicos, ¿cómo les fue con eso? ¿Hicieron algo parecido? ¿Fallaron en algo? Recuerden que en este momento, como era un trabajo, pues yo no califico la precisión del resultado. Es básicamente que hayan planteado por lo menos lo mínimo, que son las sumatorias de las fuerzas y todo esto. Pues, profe, a mí como tal el resultado no me dio, pero sí, o sea, todo el planteamiento de las fuerzas y eso estaban bien. De pronto fue que la embarra en signos y eso. O alguna operación. Ok. Profe, ¿Qué pues más? yo me equivoqué, fue como en vez de coseno de 20 grados. Sabemos que existen diferentes sistemas de medición. El que nosotros utilizamos es el que se conoce como sistema internacional o el sistema MKS, ¿no? Ese es nuestro sistema de medición. A ver, entonces sistema de medición. Entonces ya sabemos, el que nosotros utilizamos se llama sistema internacional y se simboliza con las letras MKS. Pues básicamente viene por las unidades básicas de medición, que es el de la masa, ¿sí? Perdón, el de la longitud. La M viene de longitud, que nosotros la medimos es en metros. La K es de las unidades de masa, que nosotros la medimos en kilogramos. Y la S, pues es la de tiempo, que nosotros la medimos en segundos. Profe, ¿qué dice al lado de metros, perdón, a la izquierda? Longitud. Longitud. ¿Ok? Pero existe otro sistema que se nota con las letras CGS.
el sistema CGS, pues que representa también a las mismas variables. Entonces, la longitud ya no se mide en metros, sino se mide en centímetros. La masa ya no se mide en kilogramos, sino se mide en gramos. Y el tiempo sí se sigue midiendo en segundos. ¿Ok? Entonces, ese sistema está representado por esas unidades, es por eso. ¿Ok?